Bueno, y le platicaba que hoy nos acompañaría Ángel García Lascurain, presidente nacional del IMEF. Platicábamos de la difícil circunstancia, Ángel, al principio del programa, la problemática que se vive con una economía que se está desplomando, con pronósticos cada día más negativos. Ángel, antes que otra cosa, gracias por tomar la llamada. Al contrario, Alberto, un gusto estar en tu programa nuevamente. Bueno, pues Ángel, ¿cuál es la circunstancia que se vive para la empresa en estos momentos en donde la economía, cada vez que ves los pronósticos van para abajo? Ya estamos hablando de pronósticos de 7, 8%, y hay algunos analistas que ya incluso se fueron a dobles dígitos. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Qué se está viviendo en la empresa mexicana en estos momentos, Ángel? Bueno, las empresas están comenzando a ver el impacto de una muy severa recesión a nivel global y también en México. Y estamos viendo una caída drástica de la demanda de productos y servicios generalizada en la economía. El paro de actividades en general está implicando que tendremos durante el segundo trimestre del año una contracción económica que probablemente no se haya visto en la historia moderna de México. Y esto se está combinando con una circunstancia de falta de apoyo gubernamental. Como hemos visto en otros países, se han implementado programas muy importantes que van hasta el 10% más del Producto Interno Bruto, y en la circunstancia que estamos viendo de deterioro de la demanda, de deterioro del consumo, pues las empresas están enfrentando una crisis de liquidez importante que nos preocupa sobremanera, ¿no? Porque en la medida en que el deterioro económico se prolongue y que la recuperación sea más tardía, pues muchas empresas, principalmente pequeñas y medianas, ponen en duda su subsistencia en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Entiendo que ahorita el elemento más importante que están cuidando las empresas, Ángel, es el cash, porque obviamente como no se está facturando lo mismo por esta caída de la demanda, pues obviamente hoy la liquidez se ha convertido en el tesoro más preciado, digamos, del momento, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, ¿qué tanto va a lograrse en la empresa el mantener la planta productiva, sobre todo la planta del empleo? ¿Cómo ves tú? ¿Podríamos ver el que puedan naufragar muchas empresas? ¿Podríamos ver el que venga un desplazamiento importante de las fuentes de trabajo, Ángel? Sí, bueno, depende mucho del sector de actividad, del tamaño de la empresa. Las empresas grandes tienen mayor solidez, mayor capacidad para transitar alguna situación. Las que son más vulnerables son las empresas pequeñas y medianas, que son empresas que viven al día, y con un mes o dos de pérdida de ingresos, pues ya no tienen la liquidez, como bien comentas, necesaria para sufragar los gastos. Y esto coincide con la época del año en la que hay que hacer el ajuste anual de impuestos. Entonces se juntan muchos gastos y mucha presión sobre liquidez de empresas que están viendo mermados sus ingresos de manera muy importante. Sí. ¿Qué están calculando ustedes en materia de empleos? ¿Qué tantos empleos se estarán destruyendo, Ángel? ¿Ustedes han evaluado esto? Yo he visto pronósticos desde 800, 900 mil empleos hasta más de 1 millón. Hay quien habla de 1.7 millones de destrucción de empleos, de pérdida de empleos en este año. ¿Cuál es el pronóstico que ustedes tienen en esta materia? Mira, hacer pronósticos en estas condiciones es realmente complejo, ¿no? Porque depende principalmente de la duración de la recesión y la velocidad con que se pueda recuperar la economía. Si es una recuperación relativamente rápida en forma de V, de V chica, la pérdida de empleos será obviamente menor. En estas circunstancias nosotros estimamos hace 2 semanas, es una estimación que tiene ya 2 semanas, está cambiando muy rápidamente, una caída de 4% en el Producto Interno Bruto, con una pérdida de al menos 200,000 empleos sobre una base anual. Aunque sí la recuperación es más tardía y se da una recuperación en L que tome más meses, pues la pérdida de empleos puede ser bastante mayor que esa. Justo esta semana estamos revisando nuestros pronósticos. Sí, entiendo que mañana jueves estarán dando ya a conocer algunos datos nuevos ya revisados, ¿verdad? Así es, estamos esta semana realizando la encuesta entre una serie de economistas distinguidos que son miembros de nuestro Comité Nacional de Estudios Económicos, y seguramente veremos una revisión a la baja tanto del Producto Interno Bruto como en términos de generación de empleo durante todo el año. Ahora, ¿qué te dicen los empresarios con los que tú platicas, los ejecutivos de finanzas? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el ánimo que hay en el entorno para enfrentar esta circunstancia y digamos, aguantar para tratar de que las empresas puedan prevalecer? ¿Cómo lo ves el ánimo?
Mira, el ánimo es de una severa preocupación y yo lo dividiría en dos aspectos, ¿no? Primero, la preocupación por la liquidez en el corto plazo Exacto. y la capacidad de la economía para recuperarse, cuándo, qué tan rápido lo hará. Pero hay una segunda preocupación que es sobre la viabilidad del modelo actual de desarrollo en el mediano y en el largo plazo. Se ve con preocupación también hacia adelante, una vez que salgamos de la crisis de salud y la economía comience a recuperarse. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, el equilibrio de finanzas públicas? ¿Cuál va a ser el nivel de inversión de las empresas ante una situación general de incertidumbre? Recordemos que ya desde el año pasado veníamos de un entorno con una breve contracción económica durante el 2019 y una caída Sí. importante de inversión. Esas circunstancias van a prevalecer después de la salida de la crisis sanitaria. Entonces, una preocupación inmediata de corto plazo por el tema de liquidez y de mediano plazo sobre la viabilidad del modelo económico para México. Ahora, el tema coyuntural, Ángel, justamente hace unos minutos platicaba con un analista y él me externaba su preocupación en cuanto a la, en cuanto a la, en cuanto al riesgo que hay de que prevalezcan las medidas sanitarias más allá de la mitad de mayo. Dice, todavía la mitad de mayo yo creo que las empresas lo pueden aguantar, pero más allá de mayo, ya hacia finales de mayo, la cosa se va a poner más complicada. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo difícil que para mayo volvamos a una normalidad plena como la que teníamos previo a la crisis de salud. Totalmente, sí. Más bien tendremos que buscar una nueva forma de regresar a la normalidad paulatinamente, con nuevas formas de convivencia, nuevas formas de trabajar, dando la actividad paulatinamente, pero se ve difícil, ¿no? Que en el corto, mediano plazo, en cuestión de un par de meses, podamos volver a una normalidad plena como la teníamos antes. Y bueno, en ese sentido, yo creo que esta crisis B, yo la veo como U, no sé cómo la veas tú, Ángel, pero yo creo que va a ser una U. Y te voy a decir por qué, porque pues no hubo medidas anticíclicas por una decisión de la actual administración, del propio presidente. Y bueno, pues en ese sentido me parece que esto va a hacer que se prolongue mucho más la circunstancia. Pero si me permites, Ángel, antes de que me respondas, voy a un corte muy rápido y ya regreso y me platicas de este tema, el tema de las medidas contracíclicas. Claro que sí. Gracias. Bueno, y platicábamos, Ángel, acerca de la importancia de las medidas contracíclicas por parte del gobierno federal. No las vimos, lamentablemente. Y bueno, pues ¿qué tanto va a dañar pues la recuperación inmediata de la economía, Ángel? Sí, sin duda los apoyos que se han anunciado hasta el momento por el gobierno federal para enfrentar la situación de emergencia son insuficientes, pero también reflejan la ausencia de una estrategia integral y efectiva para atacar de frente las causas de deterioro, ¿no?, de la actividad económica. Por supuesto que nos preocupa la velocidad de la recuperación, pero hay un factor adicional que nos preocupa, que es la destrucción de capacidad de crecimiento y de generación de valor de la economía. Si la recuperación se prolonga mucho tiempo, va a haber empresas que van a cerrar, van a desaparecer. Cuando venga la etapa de la recuperación, la estructura económica se va a ver visto pues seriamente mermada y la capacidad de crecimiento de México para los próximos años se va a ver afectada. Entonces, no es solamente una cuestión de corto plazo de liquidez, es un problema de fondo donde si no hay un apoyo sustancial, oportuno, suficiente a la actividad económica en las siguientes semanas y meses, puede haber una destrucción real de valor de capacidad económica de México para el mediano plazo. Uh-huh. A diferencia de lo que estamos haciendo en México, Ángel, pues tú comparas y hay cantidad de proyectos, de apoyos, de planes, digamos, de aliento que se están formulando en todo el mundo. Y obviamente, pues estos planes van a ayudar a que las empresas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, pues puedan remontar mucho más sencillo esta circunstancia. Pero en México, pues prácticamente la empresa está desamparada, está sola, porque, bien lo dices, las medidas que se han implementado por parte del gobierno federal pues son a todas luces insuficientes, ¿verdad? Sí, bueno, se han anunciado algunas medidas que tendrán algún impacto positivo sobre grupos específicos de la población, sectores más vulnerables,
pero una medida útil de comparación es la inversión en los programas de recuperación o de apoyo como proporción del tamaño de la economía. Hemos visto en otros países de América Latina, de América Central, de Europa, Estados Unidos, donde los programas van de 4 hasta 10% del Producto Interno Bruto o más, y en México las medidas que se han anunciado no llegan ni siquiera al 0.2% del Producto Interno. Fíjate nomás, ni siquiera 1% del PIB, ¿verdad? Ni siquiera medio punto por ciento del PIB. Entonces, a todas luces es insuficiente. El deterioro está siendo acelerado muy rápido y es urgente que se implementen estas medidas. Ahora, mencionabas un tema que me parece fundamental, el mediano y largo plazo, Ángel. Vamos a salir de esta crisis, indudablemente, vamos a regresar poco a poco a la normalidad, pero al final de cuentas la viabilidad económica pues se habrá visto mermada, porque al final de cuentas no hemos visto una estrategia, como tú lo dices, definida, y sobre todo, pues no hay una comunión entre el gobierno y el sector privado. El gobierno ha solicitado medidas de aliento, apoyos, cada uno de los sectores por su parte, en conjunto a través de los organismos del sector privado, pero pues no hubo respuesta. En ese sentido, me parece que esto genera desconfianza, ¿no? Finalmente, pues no tienes la certidumbre para seguir adelante y seguramente esto seguirá mermando la inversión que ha caído durante 11 meses consecutivos. ¿No sientes así, Ángel? Sí, hay varios factores de preocupación en el mediano plazo, aun cuando ya salgamos de la emergencia sanitaria y vuelvan las labores a reactivarse. Se habrá perdido, como decía, capacidad de crecimiento a través del cierre de empresas que podrán no sobrevivir la crisis, pero también el distanciamiento entre el sector privado y el gobierno federal, pues inhibe las posibilidades de llevar a cabo programas conjuntos de inversión en infraestructura, de desarrollo en general, que merman la capacidad de crecimiento de México para los próximos años. Y al mismo tiempo, esto se combina con una, pues también poca capacidad de crecimiento por el lado del gobierno federal, porque los recursos públicos están limitados, ¿no? Se llevó a rango constitucional los programas sociales, lo que reduce márgenes de libertad para la actuación del gobierno. Existe el compromiso de la autoridad de la inversión en el sector de energía, y todo eso va restando capacidad de maniobra para que lleven a cabo proyectos de inversión que impacten el crecimiento. Combinado con la falta de confianza y el distanciamiento con el sector privado, pues no es una mezcla adecuada, ¿no?, para lograr la recuperación del mediano plazo. ¿Qué tanta posibilidad tendrá el gobierno de mantener finanzas públicas equilibradas, Ángel? Ha sido una preocupación permanente del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener finanzas públicas equilibradas, pero creo que los márgenes para lograr esto se están acotando, porque con una recesión o una depresión como la que estamos viviendo o como la que vamos a vivir, pues lamentablemente yo creo que la captación impositiva se va a limitar y esto va a mermar mucho las finanzas públicas. ¿Cómo es este tema? Sí, bueno, nosotros pensamos que este año ya la preservación de un superávit primario es imposible. Va a haber un deterioro por la parte recaudatoria con la caída de la actividad económica. También está el impacto de la reducción en los precios del petróleo. Entonces vemos que este año mantener el equilibrio en finanzas públicas va a ser complicado. Existen algunos recursos como los fideicomisos, la utilización de los fideicomisos que se anunció recientemente y el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales que podrán ser utilizados este año, pero son medidas de una sola vez. El próximo año no se cuenta con estos apoyos y si continúa el deterioro de la actividad, la baja capacidad recaudatoria y otros elementos, pues mantener el equilibrio de finanzas públicas será muy difícil. Y eso atenta contra la estabilidad macroeconómica de México nuevamente en el mediano plazo. Ángel, para 2021 todavía se han mantenido los pronósticos. Creo que no se han deteriorado tanto los pronósticos, pero creo que he platicado con algunos expertos y me dicen que ya las próximas estimaciones también mostrarán reducciones importantes para lo que es el pronóstico de crecimiento para 2021. O sea que vamos a prolongar esta circunstancia tan complicada de decrecimiento de la economía probablemente para el 2021. ¿Lo ves así? Sí, el año que entra no habrá un decrecimiento tan dramático como el que tendremos en el segundo trimestre y durante el año en curso, pero sin duda, como hemos comentado, se están afectando motores del crecimiento importantes para la recuperación del próximo año y, por supuesto, los pronósticos se están revisando nuevamente a la baja por la demora en la recuperación económica y por la destrucción de capacidad de crecimiento que podemos experimentar este año. Uh-huh. En lo que hace a finanzas públicas, decías, bueno, se cuentan con el FIEP, se cuenta con los fideicomisos, pero también hacia futuro, pues los recursos van a escasear porque te estás comiendo
pues todos esos apoyos que estaban ahí en el presupuesto, que pues una vez que los utilices ya no vas a contar con esos apoyos, ¿verdad? Sí, son apoyos de una sola vez. El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales desaparecería este año si se utiliza el saldo que queda pendiente. Los recursos de los fideicomisos se estarían utilizando probablemente también este año, pero lo relevante es que la capacidad de generación de ingresos permanente, recurrente del gobierno federal a través de la recaudación basada en la inversión, en el crecimiento económico, pues se está viendo afectada también negativamente con la falta de confianza que afecta el crecimiento económico. Entonces sí vemos una debilidad estructural en el modelo de desarrollo que está implementando la actual administración. Bueno, pues Ángel, como siempre, un verdadero placer platicar contigo. Muchísimas gracias que nos hayas permitido platicar unos minutitos contigo. Un gusto, Alberto. Gracias por invitarme. Bueno, pues amigos, gracias por habernos sintonizado y lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos. IDC, Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral, presentó